Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un video acerca del formato APA, básicamente en lo que se refiere a citas y referencias básicas, ¿no? Las que se ocupan más frecuentemente a la hora de escribir una tesis o un artículo de investigación son las que vamos a estar revisando aquí. Dicho sea de paso, el formato APA es un manual muchísimo más amplio que tiene que ver con tablas, figuras, la estructura de un artículo, cómo escribir un buen abstract, gramática, puntuación. Es decir, es muy amplio, pero bueno, solamente para este video, en esta oportunidad, pues vamos a hablar solamente de citas y referencias básicas. Dicho sea de paso, pues bueno, antes de comenzar me gustaría pues empezar con una pequeña reflexión. Yo entiendo que a muchos de los estudiantes no les encanta el formato APA, que a veces cuando empezamos el formato APA es, oh Dios, otra vez ese tema difícil de entender, que no le veo sentido y que no le entiendo y que además unos me dicen que es de una manera y otros me dicen de otra. Entonces eso hace que se vuelva una actividad estresante a la que, como digo, de pronto los chicos no le ven sentido y eso hace que sea todavía peor, ¿no? El hecho de acercarse a este tipo de temas. En ese sentido, pues bueno, lo que tendría que decir yo para explicar cuál es el sentido, al menos responder esa pregunta de todas las que ellos me hacen, ¿cuál es el sentido del formato APA? Pues bueno, es que uno tiene que entender que el conocimiento y el conocimiento científico en particular no son islas, ¿no? No son como puntos aislados que se encuentran ahí en la nada, porque nada más lejano de eso que de lo que en realidad es. El conocimiento científico se parece más a esta imagen, es decir, es un sistema. Es un sistema en el que hay muchos nodos, hay muchas teorías, hay hipótesis, hay experimentos, hay ensayos, hay instrumentos de medición, hay estadísticas, bueno, hay estadísticas, hay censos, es decir, todo lo que sabemos de a partir de este método científico, toda esta información que se genera a partir de esta base empírica, pues bueno, está relacionada con otros trabajos de investigación. Es decir, si ustedes revisan y seguramente ya han revisado varios artículos de investigación o varios libros con un tipo de fuente de este tipo, han visto que tienen citas y referencias. Es decir, que si tú ves al final del texto, te trae una lista de cuáles son todos los trabajos que los autores o autoras que están presentando esa investigación o esa nueva propuesta, pues bueno, tuvieron que revisar y a partir de las cuales se pudieron sustentar para decir tengo este tema de investigación y este tema de investigación es importante, ¿no? De tal manera que cada vez que se publica un nuevo artículo, un nuevo libro, un nuevo capítulo del libro, surge un nodo nuevo, ¿no? Un puntito nuevo aparece en el sistema, pero no aparece aislado aquí en la nada, aparece vinculado con otros que están cerca, que es aquellos en los cuales se sustentó. Pero también es cierto que todo trabajo también estaba sustentado en otros trabajos y en otros. Es decir, que eventualmente todo el conocimiento está sistematizado, está relacionado entre sí. ¿Y cómo hemos logrado esa sistematización? Pues bueno, con el formato APA. El formato APA es el que vino a darnos esa estandarización de cómo sistematizar el conocimiento científico para darle un orden a cómo leemos y cómo consumimos y cómo producimos la investigación científica. Entonces, nada más ni nada menos, ¿no? Si de otra manera, pues bueno, sería mucho más difícil rastrear de dónde salen estas ideas. Yo podría tener este artículo y leerlo y estar muy interesante, pero no poder rastrear en qué se basó esta persona, ¿no? Y a lo mejor yo creo que fue idea de él y a lo mejor no fue idea de él o de ella, fue idea de ella o fue idea de él. Entonces, eso es lo que evitamos con el formato APA, ¿no? Poder rastrear de dónde viene lo que estoy leyendo, de dónde vienen estas ideas, de dónde vienen estos datos. Dicho eso, pues insistiendo en la parte para qué sirve y con la parte de que es una cuestión sistémica la que tenemos enfrente y sistemática, lo que tenemos aquí es que nos va a servir para dar crédito, ¿no? Para decir, esta idea es importante, esta idea me está sustentando mi investigación, pero no es mía, es de ella. Entonces, ella es la autora y a ella le doy el crédito. Uso su idea para plantear ahora mi idea, o a partir de esa idea yo generar más ideas, generar más pruebas, generar más información, pero es eso, ¿no? Es decir, yo me estoy sustentando en lo que esta persona ya dijo, en lo que esta persona ya demostró. En ese sentido, pues nos ayuda a evitar el plagio, ¿no? Nos ayuda a evitar,
el hecho de, ya sea con intención o sin intención, pues robarnos las ideas de alguien más, ¿no? Esa es la parte básica, ¿no? Que si yo estoy leyendo a este puntito, entonces yo sepa que de dónde se está sustentando esta persona, perdón, yo sepa de dónde se está sustentando la información de esta persona, pues bueno, nos va a ayudar a tener una mejor idea de cómo se está generando este conocimiento y quién es meritorio de ese tipo de situaciones. Y pues bueno, en general lo que decíamos, ¿no? Nos ayuda a sistematizar el conocimiento científico, saber que este artículo que estoy leyendo está sustentado en estos dos, que este está sustentado en estos tantos, y así poder dar un seguimiento a de dónde viene la información. Entonces, pues bueno, el hecho de que ustedes hagan sus tesis o artículos de investigación con formato APA, pues va a ayudar a que cuando eso ocurra, pues, y si ustedes son este puntito que está aquí, pues bueno, tengamos muy claro toda la comunidad científica de dónde, en qué te está sustentando y a partir de dónde se está generando tu investigación y eventualmente cuando alguien más haga una investigación que se fundamente en lo que tú dijiste, pues bueno, también podamos dar seguimiento a esa parte, ¿no? Cuando alguien te cite, pues también el formato APA nos va a ayudar a que esa persona que está leyendo tu trabajo, pues no se robe tus ideas, sino que por el contrario, te dé el crédito por lo que tú has hecho. Dicho eso, pues bueno, lo que habría que decir es que para evitar el plagio, para este robadero de ideas, que puede ser con intención o puede ser sin intención, pero en cualquier caso es plagio, pues bueno, debemos dar crédito a una fuente cuando parafraseemos las ideas de otros autores, o sea, digamos con nuestras propias palabras las ideas de alguien más. Cuando citemos directamente las palabras de otros autores, por supuesto, si es una cita textual así directa, entonces tenemos que decir quién es ese autor, quién dijo esa idea, ¿no? Cuando nos refiramos a bases de datos, a veces revisamos al INEGI, ¿no? Por ejemplo, hay bases de datos grandes que nos pueden dar. Ahorita, no sé, Secretaría de la Salud nos está dando datos con respecto al COVID y bueno, uno de pronto puede hacer investigación con bases de datos que ya existen. Entonces, cuando eso sea, también es importante darle el crédito a las instituciones o a los autores. Cuando reimprimamos o adaptamos una tabla o figura e incluso las imágenes de internet. De pronto nosotros podemos ver un artículo, un libro y decir, ay, esta tabla me presenta esta variable súper bien. O sea, aquí ya sintetizó mucha información, la sintetizó súper bien, no veo por qué yo la tenga que modificar, mejor nada más la pego así en mi trabajo y ya me ahorro mucho trabajo. ¿Puedes hacerlo? Sí, en general sí, pero tienes que citar a la persona y nada más que si esa tabla tiene derechos de autor, tú tendrías que pedir los derechos, o sea, pedir permiso de publicarla al autor original, ¿no? Digo, imagínate que tú publicas algo, te esforzaste en hacer una revisión sistemática bien interesante, haces tu tabla y de repente alguien nada más la cita como sin citarte, pues te estaría robando, ¿no? Todo ese trabajo que tú hiciste, entonces no queremos eso, entonces tampoco nos vamos a robar ni tablas ni figuras. Incluso si tú vas a Google, te sale una imagen de internet, también tienes que tener cuidado cuando vayas a publicar, tienes que tener cuidado de tener el permiso, ¿no? Para poder hacerlo. Y aún hay algunas que son libres, haz de cuenta que hay unas que no te van a pedir permiso, te dicen casi que úsala como tú quieras y cuando tú quieras, excepto por lucro, que es lo que yo he visto. Entonces, aún así tenemos que citar, ¿no? Aún así debemos decir, viene de aquí. Entonces, eso es importante. Y por último, cuando reimprimamos un pasaje amplio, o sea, una gran cantidad de texto de que alguien más dijo, o los reactivos de un test con derechos de autor, ¿no? También cuando vemos reactivos o escalas de alguna prueba, de algún instrumento de medición, pues bueno, hay que decir de dónde lo sacamos, hay que decir de dónde viene, y si estamos diciendo igual ahí algo que dijo alguien más, pues por supuesto tendríamos que establecer que no es nuestro y dar el crédito a quien corresponde. En ese sentido, lo siguiente es hablar de los tipos de citas. Básicamente, hay muchos, pero vamos a hablar de estos dos como de manera general, que pertenecen a la parte de paráfrasis, que ahorita vamos a ver más adelante con detalle, pero básicamente paráfrasis es cuando yo leo algo que dijo alguien y quiero tomar esa idea para integrarla en mi propia argumentación, en mi propio marco teórico, en mi propia introducción. Entonces, cuando hago eso, pues no solemos poner así siempre citas textuales porque le quitan flujo a la redacción, sino más bien lo que queremos es nuestra redacción pero con ideas de alguien más. Entonces cuando eso pasa lo que hacemos es paráfrasis. En ese sentido tenemos las citas en paréntesis y las citas narrativas o lo que llamaríamos fuera del paréntesis. En términos de las citas en paréntesis, diríamos aquí donde lo prominente es la información,
Lo que vamos a tener es, dice, un ejemplo es cuando damos toda la información como está aquí, por ejemplo, y ya después abrimos los paréntesis, ¿no? Y decimos los autores. Vamos a leer este con calma. Dice, como quiera que estos factores de protección o riesgo no se dan de forma aislada, sino en combinación unos con otros. La combinación de los factores de riesgo ha dado lugar a los modelos de vulnerabilidad o déficit de destrezas. Entonces, cuando te dice que esta combinación de factores de riesgo ha dado lugar a los modelos de vulnerabilidad o de déficit de destrezas, te pone aquí Maguire del 2000, Rossi Fabiano del 85, Werner del 86 y Subin del 89. O sea que todos estos autores han hablado de los modelos de vulnerabilidad o de déficit de destrezas. Punto y coma. En tanto que los factores de protección, en tanto la de los factores de protección a los de competencia. Y entonces te dice todas las personas que han hablado de factores de protección y de los modelos de competencia, como Jessor, Lossell y otras personas, Walston y demás, ¿no? Entonces, ese es como nosotros hacemos una cita en paréntesis. Cuando hacemos una cita en paréntesis, lo que es realmente importante es hablar de los modelos de estas situaciones, no tanto de quién lo dijo, ¿no? Aún así, le damos crédito a las personas que han dicho de esto. De hecho, cuando tú lees en voz alta este tipo de citas, en realidad no lees a los autores. Lo que dirías aquí es algo así como, en tanto la de los factores de protección a los de competencia, y termina tu lectura. No tendrías que decir Jessor 1993, Lossell, Collip y Bender 1992, Walston 1992. Eso lo podríamos omitir en una lectura en voz alta. Por otra parte, las citas narrativas es lo contrario, ¿no? Es donde nos dicen en las que lo prominente es el autor. Aquí lo que va a ser, digamos, vamos a tener como sobresaltado de alguna manera, o el sujeto aquí, pues no es la idea, es más bien el autor. Por ejemplo, es de que tenemos aquí, dice, Farrington en el 96 resumió en 12 los principales factores de riesgo. Factores perinatales, hiperactividad, impulsividad, inteligencia baja y bueno, te enlista ahí todos los 12 factores de riesgo. Pero aquí lo importante o lo que está sobresaltando en la lectura es el autor, ¿no? Este autor dijo esto y ya nos dice todo lo que dijo. Entonces, cuando es eso, sí que tenemos que leer el nombre del autor. Aquí no lo podemos omitir, como acá arriba. Aquí sí tenemos que decir, Farrington en el 96 hizo ta, ¿no? Fue todo lo que argumentó. Y esa es la diferencia, porque aquí lo que vamos a tener es la gente en el paréntesis, donde no cuando leemos en voz alta no lo pronunciamos, y aquí fuera del paréntesis, donde si leemos en voz alta sí lo tendríamos que pronunciar, porque es la idea, es el sujeto, digamos, dentro de tu párrafo. Entonces es importante tener la diferencia entre esas citas que son en paréntesis versus las citas narrativas, o que diríamos citas fuera del paréntesis. Dicho eso, también es importante comentar otro aspecto que es una duda muy frecuente entre los alumnos. De pronto ellos traen sus párrafos, como este que tienen aquí, y entonces te dicen, no, Kohler en el 2016 examinó experimentalmente, y ya, ¿no? Toda la argumentación. Y de repente todo el párrafo habla precisamente de este experimento de Kohler. Entonces de repente pueden citar a Kohler varias veces durante todo el párrafo. Y entonces eso no hace falta. Lo que diríamos aquí es que la primera vez sí lo vamos a poner, y lo vamos a poner con año como debe ser. Las siguientes veces probablemente solamente podamos ir Kohler, porque no vale la pena poner otra vez 2016 porque ya lo habías puesto aquí arriba. Entonces ya nada más podrías decir Kohler y el lector va a saber perfectamente que te estás refiriendo aquí a la publicación del 2016. Entonces, ya que terminas, al final, si vas a, por alguna razón, hacer una cita dentro del paréntesis, pues bueno, en este caso ya tendrías que poner otra vez con el año. En ese sentido es importante recalcar que el año siempre estará incluido en las citaciones entre paréntesis. O sea, la única forma en la cual el año pueda no estar presente en una cita es cuando es una cita fuera del paréntesis, como esta. Pero si es dentro del paréntesis, siempre va a llevar el año. Entonces, eso es otro punto importante. Y pues bueno, el error aquí que podríamos cometer es en todas las que esté fuera del paréntesis seguirle poniendo ahí 2016, 2016, 2016, a lo que llamaríamos una sobrecitación. No hace falta, queda claro que estás hablando del mismo autor, entonces no hace falta realmente poner el año todas y cada una de las veces, siempre y cuando sea fuera del paréntesis. Si es dentro del paréntesis, sí tiene que ir el año.
Y bueno, aprovecho aquí para comentar esta situación. Cuando tenemos dos autores o estamos citando dos trabajos del mismo paréntesis, tenemos que poner punto y coma que los separe. Por ejemplo, aquí tenemos Kohler del 2016 y Reynolds del 2015. Tenemos que poner punto y coma y tienen que estar ordenados de manera alfabética, ¿no? No por año, porque si por año hubiera sido primero este y luego este, pero no, es por orden alfabético. Bien, dicho eso, el siguiente elemento que vamos a tener es con respecto a los elementos de estilos de citación básicos. Eso es muy importante. Eh, es importante y es simple en realidad. Aquí lo que vamos a tener es cuántos autores tiene tu trabajo de investigación o lo que estás citando. Y aquí cómo haríamos la cita dentro del paréntesis y aquí cómo haríamos la cita fuera del paréntesis, ¿no? O la cita narrativa. Esta es una de las actualizaciones más importantes de formato APA de la sexta a la séptima edición. Aquí sí hay un cambio importante. Aquí lo que teníamos, bueno, este es igual, ¿no? Aquí cuando tenemos un solo autor, pues lo que vamos a poner es poner el apellido, en este caso Luna 2020, ¿no? Dentro del paréntesis. Cuando es fuera del paréntesis, vamos a poner Luna y solamente el año va a estar entre paréntesis, ¿no? Cuando tenemos dos autores, entonces lo que vamos a tener igual entre paréntesis, vamos a poner los dos apellidos. En inglés, lo que se usa es el ampersand, que es este símbolo. En español, ahorita todavía no hay formato APA séptima edición en español, pero la sexta edición lo que nos decía es que era con I, y las revistas de investigación lo que nos tratan es la Y. Entonces sería Salas I de Agostino 2020. Y fuera del paréntesis sería igual, aquí ya diríamos I, bueno, ellos ya pondrían el I directamente. Salas I de Agostino 2020. Cuando se trata de tres o más autores, aquí ya cambia un poco, porque aquí ya nada más vamos a poner al primer autor y luego le vamos a poner esto, et al, punto y coma, 2020 y cerramos paréntesis. Ojo, de pronto antes se usaba el cols o e-cols o cosas por el estilo, ya no se usa desde hace algunas ediciones de APA, no usamos cols, tiene que ser et al, entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí uno de los cambios, digo, y bueno, y fuera del paréntesis pues sería también Martín et al, punto y ponemos el año. Otra cosa que tenemos que checar aquí es que cuando es fuera del paréntesis nada más le ponemos punto y ponemos 2020 y cerramos. Cuando es dentro del paréntesis tenemos que ponerle punto y coma 2020. Entonces para que no nos vayamos ahí a confundir, es un detalle ahí interesante e importante. Insisto, cuando tenemos tres o más autores, los que sean, no importa. Aquí para los que estaban familiarizados con la sexta edición seguramente sabían que cuando en la primera cita, ¿no? Cuando tenías tres autores, pues en la primera los ponías a los tres y ya después nada más ponías al primero y tal. Esto ya cambió. Aquí desde la primera cita, si tú tienes tres autores, nada más vas a poner al primero y luego et al, independientemente, y también en la narrativa o fuera entre paréntesis también va a ser el primero et al. Entonces se quitó esa regla, ¿no? De que la primera vez pones a todos y después ya nada más et al. Aquí ya desde la primera vez solamente va a ser Martin et al, año, y se acabó. Ya no hay más. Primer autor, et al, año, eso es todo. Entonces, la verdad creo que es un cambio bueno porque simplificó, ¿no? Nos quitó una regla que nos teníamos que aprender. La que sigue es más bien cuando vamos a tener citas o vamos a citar ya trabajos pero que no son, digamos, de un autor o dos autores como de personas individuales, sino más bien vamos a hablar de grupos o instituciones o afiliaciones. Entonces, cuando eso ocurre, ahí sí ya vamos a tener una diferencia entre la primera vez que lo citamos y entre las citas subsecuentes, ¿no? Cuando lo citas por segunda, tercera, cuarta vez, ahí sí ya va a ser diferente. En la vez que lo citamos, independientemente de que sea de paréntesis o narrativa, lo que vamos a tener es que podemos poner completo el nombre del grupo o institución, ¿no? O sea, eso va a ir completo la primera vez. Y ya en las subsecuentes solamente vamos a poner las siglas. Ya con más detalle lo que tendríamos que hacer cuando es dentro del paréntesis, ojo, abrimos paréntesis, ponemos el nombre, en este caso National Institute of Mental Health. Después de que terminamos el nombre, abrimos un corchete y en el corchete ponemos las abreviaturas. Y ya después cerramos corchete, ponemos coma y ponemos el año, cerramos paréntesis, ¿no? Así es como citaríamos dentro del paréntesis la primera vez que citamos esta publicación del Instituto Nacional de Salud Mental.
Y ya la segunda vez o tercera o cuarta o las que sean, ya simple y sencillamente pondríamos las abreviaturas o las siglas, perdón, pondríamos solamente las siglas y el año, ¿no? Entonces, si hablamos de INEGI, pues tendríamos que poner Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si es que es de estadística, y sí, algo así es. este, entonces pondríamos el nombre completo de la institución y ya después pondríamos solamente INEGI aquí entre corchetes y el año, ¿no? Y aquí ya las subsecuentes nada más le pondríamos aquí INEGI 2020 y eso sería todo, ¿no? Si fuera la Organización Mundial de la Salud, pues le pondríamos, ¿no? Organización Mundial de la Salud entre corchete OMS, cerramos 2020, ¿no? Y ya la siguiente nada más abrir paréntesis OMS 2020. En el caso de la cita narrativa, pues bueno, la lógica es muy parecida. La primera vez ponemos el nombre completo de la institución, y ya que terminaste el nombre completo de la institución, ahí enseguida abres paréntesis, pones las siglas, coma y el año y cierras. Entonces eso es muy importante también para que no lo perdemos. Si fuera, insisto, ¿no? Organización Mundial de la Salud, pondríamos Organización Mundial de la Salud, abro paréntesis, OMS, 2020, cierro. O sea que eso es importante para dejar claro cuál es la institución y cómo lo vamos a abreviar, ¿no? O cuáles son sus siglas. Y lo que sigue es, pues bueno, las citas subsecuentes, incluso cuando ya son fuera del paréntesis, cuando son citas narrativas, igual nada más van a ser ya las siglas y ponemos aquí el año y eso es todo. Dicho eso, pues bueno, lo que sigue es cuando vamos a citar a alguien que no tiene una abreviatura, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la UNAM, cuando hablamos del INEGI, cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, pues son el IMSS, todos tienen siglas, entonces entrarían aquí. Pero de pronto puede pasar que uno cite a una institución que no tenga citas como tal, ¿no? En este caso en la Universidad de Stanford. Entonces, bueno, la verdad es que es muy simple y sencillamente cuando es dentro de paréntesis, abrimos paréntesis, ponemos Universidad de Stanford, 2020, cerramos, ¿no? Y en este caso, si es fuera del paréntesis, es lo mismo, nada más que el único que va entre paréntesis, pues bueno, es el año, ¿no? Entonces, así es como trabajaríamos, eso es muy importante que lo manejemos para poder citar, ¿no? Nuestros trabajos, dependiendo del número de autores, por un lado, dependiendo además si es una cita dentro del paréntesis, fuera del paréntesis, o bien si es algún tipo de grupo o institución y si tiene siglas o no las tiene. Muy bien, dicho eso, lo que sigue es hablar ahora de un poquito más de las referencias, ¿no? De cómo haríamos una cita y una referencia en un artículo de investigación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se hace una referencia de un artículo de investigación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que vamos a tener aquí es el autor, los datos del autor, que básicamente se van a componer en el apellido del autor, una coma y sus iniciales. En este caso es P.A. Entonces, eso es importante. Primero el apellido, coma, luego las iniciales, inicial 1, inicial 2, punto. Abrimos paréntesis, el año de la publicación, cerramos paréntesis, punto. Vamos a poner aquí, lo que está en amarillo es el nombre del texto, el nombre del artículo, ¿no? En este caso es Pest and Prologue, Educational Psychologist Legacy and Progeny, o algo así. Entonces, ya que lo tenemos, el nombre del artículo que estamos usando, nada más le ponemos punto y ya lo que sigue es el nombre de la revista, ¿no? Journal of Educational Psychology. Entonces, este nombre de la revista, ojo, está en cursivas. Es importante que lo pongamos en cursivas. Después de que ya pusimos el nombre de la revista, le vamos a poner una coma aquí. Y después va a ir aquí dos números, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, esto tiene que ver con lo que es el número y volumen de la revista. El número, que en general es el más grande, es el que va afuera y el volumen va a ser el que está dentro del paréntesis. Entonces es muy importante que también lo tomemos en cuenta para hacer nuestras citas. Y si se dan cuenta aquí, las cursivas llegan hasta el 110, o sea que este dato también tiene que ir en cursiva. Luego le damos coma y luego esto de 147 a 162 son las páginas de cuál a cuál está el artículo, ¿no? En este caso el artículo va de la 147 a la 162 y ya le ponemos punto. Y pues bueno, aquí lo que sigue es el DOI, que es un identificador para los artículos de investigación.
En este caso, si ustedes están citando a alguien del 90, del 60, o algo de principios de los 2000, lo más probable es que no tengan DOI. Más si son artículos en español, muy probablemente no los tengan, porque es un sistema relativamente nuevo. Digo, en Estados Unidos y otros países se tiene más tiempo usándose, pero no todos los artículos tienen, ¿no? Pero si ustedes buscan artículos recientes, seguro que lo van a tener. Entonces, y pues bueno, lo pegamos aquí al final de la cita. Esto es muy padre porque simplemente lo pegas, lo copias y lo pegas y te mandaría directamente el artículo, ¿no? Sin tener que meterte en más problemas. Después de esto, pues bueno, esta es la referencia, ¿no? Como tal de un artículo de investigación. En ese sentido, pues la cita entre paréntesis, pues tienes un solo autor de 2018, pues es muy simple, ¿no? Nada más vamos a poner Alexander 2018 y una cita narrativa fuera entre paréntesis, pues lo igual, ¿no? Alexander 2018, que es completamente congruente con la tabla que acabamos de ver hace unos minutos. Lo que sigue aquí que tenemos realmente son más ejemplos de lo mismo. Aquí lo que vamos a tener es igual, ya a lo mejor un poquito más con detalle y en español para que, pues bueno, lo puedan revisar ustedes con más calma. Decíamos, ¿no? Aquí tienes el autor, ¿no? El apellido del autor, coma, la inicial, punto, inicial, punto. En este caso tenemos 3 autores, entonces después cuando vamos a pasar al segundo autor, le vamos a poner coma, para que quede claro que ya estamos dejando al autor 1 y vamos a pasar al autor 2. Le vamos a poner autor igual, bueno, el apellido, coma, inicial, punto, coma, el i, ¿no? O ampersand, el apellido del tercer autor, coma, inicial, punto, abrimos paréntesis, ponemos el año de la publicación, punto, le ponemos el título del artículo, punto, el título de la publicación en cursivas, y después tenemos aquí número y volumen, que es lo que tenemos aquí. Aquí les tiene un subíndice, incluso les dice 5 y aquí 5, ¿no? Dice, cuando tiene volumen la publicación se pone el número arábigo, cuando la publicación tiene número se pone entre paréntesis. Por ejemplo, volumen 4 y número 2 se redactaría 4 y entre paréntesis 2. Entonces, ojo, el volumen va afuera, el número va adentro del paréntesis. Dicho eso, le ponemos ahí otra coma y después ponemos los números de página, ¿no? De qué página a qué página está el artículo, punto, y ya ponemos el DOI, que es lo que veíamos hace ratito, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos más. Tenemos Grady con sus iniciales y todo este asunto. El título de este artículo, el título de la revista, número y volumen, página tal a página tal y el DOI. Y eso es todo, ¿no? Entonces, igual aquí les pongo unos ejemplos de citas entre paréntesis, cómo se harían y cómo sería la cita narrativa. Y pues bueno, eso sería cómo se hace una cita y una referencia de un artículo de investigación, que en general son los que en las universidades se piden más para sustentar un buen trabajo de tesis. Pero no es la única posibilidad. También tú podrías citar algún libro de investigación o de algún conocimiento teórico. Bien, pues si bien los artículos de investigación son algunas de las fuentes más consultables y que dan mayor valor a un marco teórico, pues bueno, también hay libros muy valiosos que podemos citar para sustentar nuestra investigación o nuestra tesis, lo que estemos haciendo. Entonces, pues bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer la cita y la referencia de un libro. Es decir, aquí lo que vamos a tener en realidad es un formato extremadamente simple. El formato para los autores es exactamente el mismo que las revistas. En este caso solamente vamos a tener un autor, ¿no? Es el apellido del autor, coma, inicial, punto, inicial, punto. Luego vamos a abrir el paréntesis, vamos a poner el año de la publicación del libro, cerramos el paréntesis y ponemos punto. Después de esto tenemos que poner el título del libro. Eso es importante, ¿no? Ojo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí sí el título del libro es el que va en cursivas. Entonces, que eso quede muy, muy claro, ¿no? Cuando era la revista, era el título de la revista. Aquí lo que vamos a tener en cursivas va a ser el título del libro. Y ya, simple y sencillamente le ponemos punto y después el lugar de donde el lugar donde se editó, y la editorial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Dice Minuchin, que es el apellido, coma, S. y Fishman, H.C. 1983, técnicas de terapia familiar, España, Paidós, ¿no? Entonces, así sería como haríamos la cita de un libro. Si se dan cuenta, es mucho más sencilla que la de un artículo.
Entonces, pues bueno, así es como esperaríamos que ustedes estuvieran citando los libros que están revisando para su tesis o artículo de investigación. Dicho eso, entonces lo que vamos a tener aquí es cómo hacer igual citas y referencias para capítulos de libros. ¿Por qué capítulos de libro? De pronto va a pasar y seguramente se han encontrado con que hay libros que efectivamente, por ejemplo, el que tenemos aquí atrás, un solo autor o en este caso dos autores escribieron todo el libro. Es decir, todo el libro es de ellos. Ellos escribieron todos los capítulos de ese libro. Entonces, esta es la manera en que lo vamos a citar. Pero también va a haber libros en los cuales a lo mejor yo soy un gran experto en un tema y pero también conozco otras personas que son muy buenas en cierto tema o que han hecho contribuciones bien importantes a la variable que estamos investigando. Entonces lo que voy a hacer, ¿sabes qué? Te voy a invitar a ti, a ti, a ti y a ti para que entre todos hagamos un libro. Entonces, todo el libro va a ser con la misma temática, pero cada quien va a presentar, digamos, va a escribir su propio capítulo, ¿no? Entonces, a lo mejor sabes que yo soy, el tema que tenemos aquí va a ser un libro acerca de el perdón, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien quiera, que es muy bueno en la parte del perdón desde la parte religiosa, a lo mejor alguien es muy bueno en la parte terapéutica, a lo mejor alguien es muy bueno desde la parte filosófica, a lo mejor alguien es muy bueno desde la parte experimental. Entonces, yo tomo a todas las personas y todas las personas escriben un capítulo del libro. Entonces, yo no escribí todo el libro, yo solamente soy un editor o un compilador. Y pues bueno, y cada capítulo tiene sus propios autores. Cuando eso pasa, pues lo que tenemos que citar no es al libro como tal, sino tenemos que citar el capítulo del libro, el capítulo del libro que puntualmente estamos revisando. Entonces, ¿cómo sería, no? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Capítulo 1 tiene unos autores, capítulo 2 tiene otros autores, capítulo 3 tiene otros, y así funciona. Entonces, cuando eso es lo que nos pasa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner los datos del capítulo, ¿no? Del que estamos citando. Entonces aquí serían los autores del capítulo, no del libro. Entonces aquí sería, no sé, el autor tal, igual, el mismo formato, ¿no? Apellido, coma, inicial, punto, mismo formato, año. Después vamos a poner el título del capítulo. Entonces, este título del capítulo va sin cursivas, va así tal cual. Después le ponemos punto y le vamos a poner en. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos a.editor. ¿Qué significa eso? Eso es, aquí sí ya vamos a poner a los editores, es decir, a las personas que aparecen en la portada del libro, a las personas que compilaron el libro. Pero aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí vamos a poner primero sus iniciales y luego sus apellidos, ¿no? Coma, inicial, punto, apellido. Y aquí otro i, ¿no? Inicial, punto, apellido. Y entre paréntesis le vamos a poner eds si son editores o comps si son compiladores. Le damos aquí coma y después ahora sí va el título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Y ese ahora sí va en cursivas. Ya que tenemos este dato, vamos a abrir paréntesis, ponemos pp, punto, y ya le ponemos aquí de qué página a qué página está el capítulo del libro que estamos revisando. O sea, no toda la extensión del libro, sino solo el capítulo del libro que estamos revisando. Y va a terminar igual con lugar y editorial, ¿no? Aquí de todas maneras les va describiendo todo a detalle. Aquí lo que vamos a tener, ¿no? Dice un ejemplo, dice Stained Glass P del 87. El capítulo se llama A Systems View of Family Interaction and Psychopathology. Entonces le ponemos punto, porque así es el título nada más del capítulo del libro, en T. Jacob, editor, ¿no? O sea, es un solo editor, ¿no? Por eso su inicial y luego su apellido, coma, Family Interaction and Psychopathology, y que ese es el título del libro y ese sí va en cursivas. Abrimos paréntesis, pp.25-64, o sea que el capítulo de Stained Glass va de la página 25 a la página 64. Le ponemos punto, lugar y editorial, ¿no? New York, en este caso Plenum Press. Y pues así es como haríamos la cita y la referencia de un capítulo del libro, ¿no? Bueno, en particular la parte de la referencia, la cita pues sería exactamente igual, ¿no? En este caso sería Stained Glass 1987, sería la cita. Muy bien, pues ahora vamos a hablar acerca de bueno, ya habíamos hablado un poco de parafraseo, nada más es para recapitular un poco. Es cuando nosotros vamos a tomar la idea de alguien más y la vamos a integrar en nuestra propia argumentación, eso es importante.
para, pues bueno, fundamentar a partir de lo que alguien más encontró, de lo que alguien más dijo, de lo que alguien más pensó, pues bueno, argumentar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, como nosotros lo estamos diciendo, pues en realidad es en nuestras propias palabras, y es en ese caso que vamos a usar la paráfrasis. Y habíamos dicho que estas paráfrasis, bueno, se pueden hacer, digamos, dentro del paréntesis o fuera del paréntesis. No me tengo aquí porque ya lo explicamos ahorita al principio del video. Más bien ahorita lo que me importa es hablar de cuando hablamos del otro tipo de citas, ¿no? Cuando no usamos paráfrasis, ¿qué usamos? Pues bueno, lo que vamos a usar van a ser citas directas o citas textuales. ¿Cuándo usarlas? Dice, bueno, pues cuando se reproduzca una definición exacta, ¿no? O la definición que dijo esta persona, esa es la que tengo que colocar, pues ni modo. La coloco directamente y la coloco con formato de cita textual o cita directa. Bueno, cita directa o textual es lo mismo. Por otra parte también podemos tener, dice, cuando un autor ha dicho algo memorable, es decir, este autor lo dijo de la manera que es y no lo puedo decir mejor de lo que ya está dicho y además así tiene que ser, entonces muy probablemente lo que te convenga es hacer una cita textual, ¿no? Decir tal cual la persona lo dijo. O bien, cuando se desea responder a una redacción exacta, ¿no? Es decir, algo que alguien dijo, ¿no? Si alguien dijo, este autor dijo esto y yo quiero responder a esto justamente, si exacto, entonces a lo mejor lo que hago es citarlo textualmente y a partir de ahí ensamblar mi argumentación, a partir de esa cita textual. Entonces, dicho eso, pues bueno, hay que saber cómo usarlas. Lo primero que tendría que decir es no abusar de ellas. El hecho de que podamos usar citas textuales no quiere decir que todo nuestro trabajo tenga que ser citas textuales, porque si hacemos eso, entonces pierde mucho flujo la redacción y no queda claro cuál es la capacidad argumentativa del autor. Entonces, no recomendamos abusar de las citas textuales, porque entonces estás dejando simple y sencillamente como un Frankenstein, ¿no? Con ideas de aquí, ideas de allá, ideas de acullá, y hay medio ensambladas, hay medio sobrepuestas, hay forzadas. Entonces no hagan eso, no lo recomendamos, más bien lo que vamos a estar recomendando es paráfrasis, pero pues bueno, si no hay de otra y tienes que usar una cita textual, adelante, la puedes usar como un recurso, pero no como el recurso principal de tu marco teórico, ¿no? Dicho eso, tenemos aquí algunos tipos, ¿no? de citas textuales. Bueno, en este caso vamos a hablar de las citas cortas, porque vamos a tener citas cortas y citas largas. En este caso tenemos una cita corta. ¿Por qué cita corta? Bueno, porque decimos que es de menos de 40 palabras. Cuando es una cita textual de menos de 40 palabras, vamos a usar las comillas y vamos a usar el número de página de donde estamos obteniendo la información, como aquí está. Si ustedes se dan cuenta, esto en realidad es un párrafo que está bastante parafraseado, pero aquí la idea que están citando, ¿no? De Enrique Sánchez y Robles, pues es una idea textual, ¿no? Y entonces dicen, estos autores incluyen, abren paréntesis, y ya esto es la cita textual, esto es tal cual los autores lo dijeron, es las variables referentes a la familia que proveen un contexto de aprendizaje e influencia en el comportamiento sexual. Cierran paréntesis, ¿no? Eso es lo que quería decir, eso es lo que dijeron textualmente los autores, y ya que se cierra el paréntesis, lo que van a poner es abrir un paréntesis, poner la P, perdón, entre comillas. Entonces lo que van a hacer es abrir un paréntesis, ponen P, que esa P quiere decir que está en qué página está, y está en la página 303, cerramos paréntesis. Ahí está. Cuando es una cita textual de menos de 40 palabras, la vamos a integrar en el párrafo, le vamos a poner comillas y al final le vamos a poner el número de página con este formato. Pero cuando no, cuando tenemos más de 40 palabras, entonces, bueno, ya iba a cambiar. Es una cita directa o una cita textual larga. Lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener sangría a todo el bloque a 1.27 centímetros del margen izquierdo. O sea que tiene que quedar así. El primer, digamos, renglón como más de este lado y todos los demás como más recorridos, digamos. Entonces, y va a quedar a doble espacio. No puede quedar igual que los demás. Tenemos que darle doble espacio a este tipo de citas. Ojo, y ahora ya va sin comillas. O sea, esto es un párrafo, si se dan cuenta, todo el párrafo es de estos señores. O sea, todo el párrafo es la cita textual. Cuando es una cita de más de 40 palabras, la vamos a poner como un párrafo aparte. Un párrafo aparte con sangría a doble espacio y sin comillas, ¿no? Entonces, pues ya aquí simplemente tú le vas a poner, ¿no? Los investigadores han estudiado cómo las personas se enojan consigo mismas, ¿no? El discurso eterno es bla, 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 bla. Todo esto es de estos señores, que igual tienen el mismo formato, ¿no? De los apellidos. Y
el año y el número de página, ¿no? Entonces, porque aquí todo esto va dentro del paréntesis. Pero también puede ser que te quieras hacer una cita directa, una cita textual de un material que no está numerado, que por alguna razón la publicación no viene por números de páginas. Entonces lo que vamos a usar es, en lugar de poner el número de página, vamos a usar el número del párrafo, ¿no? Entonces en este caso es una cita textual corta, ¿no? De menos de 40 páginas. Dice, esos autores llegaron al extremo de su necesidad de un nuevo marco intelectual para considerar la naturaleza y la forma de la regulación en el ciberespacio. Cierran comillas, abren paréntesis y en lugar de poner página pones par, punto, y el número del párrafo cierras, punto. Y eso es. Ahora vamos a hablar de lo que son las citas primarias y citas secundarias. ¿Qué es una cita primaria? Pues bueno, es básicamente cuando yo estoy citando, en este caso a Farrington del 96, cuando yo leí a Farrington del 96. O sea, yo estoy citando lo que yo directamente leí. Y ya, ¿no? Entonces digo, Farrington del 96, perdón, resumió tal, ¿no? Dijo lo que iba a decir. Entonces lo ponemos así. Pero ¿qué pasa cuando me interesa la idea de Farrington del 96, pero yo no pude leer al 96? Yo más bien leí a Álvarez. Es decir, yo leí un texto que es de un autor que se apellida Álvarez del 2010, pero, bueno, tiene colaboradores, porque tiene tal. Ese trabajo incluía una cita a un tal Farrington del 96, y a mí lo que me interesa es lo que dijo ese Farrington del 96. Entonces, pero yo no he leído directamente a Farrington del 96. Entonces, en ese caso vamos a usar una cita secundaria. Aquí lo que vamos a tener sería un formato como este, ¿no? Farrington del 96, como se citó en Álvarez et al. 2010. Es decir, aquí la parte clave es el cómo se citó en, para que tú digas, ok, yo que te leo, pues ok, yo estoy entendiendo que tú estás citando a este muchacho, pero no lo leíste, tú realmente citaste a este, y ya dices toda la idea. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero de repente los alumnos también llegan a cometer el error de poner Farrington como se citó en Álvarez, González como se citó en Álvarez, Rodríguez como se citó en Álvarez, Enright como se citó en Álvarez. O sea, parece que realmente nada más están volando lo que el marco teórico de Álvarez, porque están citando, parece que solamente leyeron Álvarez y de Álvarez tomaron las ideas de todos los autores. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de citas secundarias. No nos encanta leer citas secundarias. En este caso yo solamente uso y recomendaría el uso de citas secundarias cuando ya el material es muy viejo y ya no lo puedes encontrar. O sea, si tú me pones, ¿no?, un artículo de Farrington del 2018 citado en Álvarez del 2020, yo diría, oye, pues que, o sea, el del 2018, claro que lo puedes encontrar todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo citas directamente? Entonces, solamente usamos estas citas cuando el material definitivamente no es localizable y no lo podemos leer ni lo podemos revisar bajo ninguna condición. Solamente en ese caso extremo haríamos uso de esa herramienta. Caso contrario, mejor me voy a ver, reviso el artículo de Álvarez, me fijo en las referencias de Álvarez, veo el artículo que me interesa y lo busco, ¿no? Entonces, y ya lo descargo y mejor hago una cita primaria, pero ya que yo lo haya leído directamente. Ese es el mejor escenario posible. Entonces dicho eso, pues bueno, eso sería todo por ahora. No, el formato APA es mucho más amplio, pero me parece que esta primera, digamos, revisión de lo que usualmente yo me he encontrado con los alumnos que les cuesta trabajo, espero que les sea de utilidad. Y pues bueno, sin más por el momento, les mando un abrazo, cuídense mucho y trabajen duro. Nos vemos.